y paninin teotlac nican titetlajpaloa iwan timechilpia machon techkakilikan techtlatolkakilikan iwan mach iualakan nikan bunco Xochimilco Amoxcali nikan Tlaxilacali Moyotepec nikan campa Titequiti Chichicuey Tonali Ipan. En esta tarde pues los invitamos otra vez a que vengan aquí a conocer aquí a este biblioteca que se llama Bunco Xochimilco en el barrio de Moyotepec, aquí en Xochimilco, aquí donde trabajamos, donde estamos haciendo este trabajo. Pues vamos a empezar todavía, tenemos todavía tema para México. Alguna persona nos pidió que hiciéramos más como énfasis en el Xictli, como que no le parecía tan claro. Si hemos platicado del Xictli, ¿verdad? Que literalmente, pues bueno, si es ombligo, muchas personas lo saben, lo reconocen. Voy a tratar de dibujar aquí un cráter. A un cráter también se le dice Xictli, ¿verdad? Aquí hay muchos cráteres por aquí. O sea, si uno va, desde aquí se ve el Teutli, y si uno va al Teutli y tiene una oquedad, el náhuatl hablante le dirá Xictli a esa oquedad. Pero también, ¿qué pasa cuando se hace una fogata? Eso ya lo habíamos comentado también. Se hace una fogata con leña, aquí arde. Generalmente en el campo hacemos una oquedad, así, con el machete, con algo, y ponemos por aquí las ramas y todo, o ponemos aquí 3 piedras, los que llaman tenamastli, para que cuando arda aquí las brasas vayan cayendo aquí, en este Xictli, también se llama Xictli, en este ombligo de tierra, Xictli. Por eso, como variante, en la Huasteca se le dice Tlixico, con doble C, Tlixico, al Tlecuil también, acá se le dice Tlecuil, porque tiene un ombligo, se le pone un ombligo, ¿sí? Se le hace una oquedad y aquí está el Xictli. Y Tli es fuego, pero en otra variante, como aquí en el centro, algunos también dicen Tle, así. Pueden decir Tlexico, como variante, ¿no? En otros pueblos, en otros lugares, ¿sí? Así también se puede decir, así también podemos encontrar alguna palabra en algún texto, en algún libro. Bueno, entonces aquí estamos viendo Chico, ¿verdad? Que tiene fuego. Aquí también como variante. Tiene fuego esta oquedad. Aquí también puede tener fuego, si es un volcán que está activo, puede tener fuego, ¿verdad? Pero ¿qué creen? También cuando hay un techo que tiene goteras, gotea, aquí vienen las gotas y cae en un suelo, o sea, suelo, tierra, un piso de tierra, empieza a ser una oquedad pequeña, aquí donde cae la gota. Y pues en español decimos gotea, está goteando a partir de gota, pero en náhuatl no se dice la gota, no se dice del agua, sino decimos, por lo menos en una variante, tlaxica. Y tlaxica quiere decir se enombliga, se hace un ombligo, como verbo, tlaxica, es un verbo, se hace el ombligo, se hace la oquedad, porque si es pura tierra, seguramente también acá lo han visto, ¿verdad? Si hay un árbol donde está, o un techo donde y hay tierra y empieza a gotear mucho, pues se va haciendo una oquedad. Y entonces por eso nosotros en la Huasteca decimos la chica. Aquí está chic otra vez, ¿verdad? Y bueno, voy a dibujar aquí en medio, espero que no se confundan. En los códices aparece una imagen así,
seguramente lo han visto. Se puede ir así hasta el infinito. Seguramente ustedes ven un xictli, una oquedad, ¿no? Pueden ver como una vasija hacia adentro que se prolonga así como un túnel, o pueden verlo hacia arriba como la parte alta de una pirámide, ¿verdad? Pues ¿cómo creen que llamaban a esta pieza los antiguos? Porque sí, le llamaban ellos Xikal, debe ser doble C, Xikalkoliuhki, le, le llamaban a este símbolo. ¿Para qué utilizaban este símbolo y por qué se los quiero mostrar? Quiero que lo vean para mostrarles que realmente sí escribían la raíz de Xictli o la palabra Xictli, pero aquí es, por eso está aquí, ¿verdad? Ahí está Xic, que no hay necesidad de que lleve Tli. ¿Por qué no hay necesidad de que lleve Tli? Porque está aglutinado, ¿verdad? Pero aparte, como es doble C, aquí dice Cal. Claro, debemos leer desde acá. Koliuhki indica estas curvas, que hay curvas, ¿no? Que hay vueltas aquí, aunque sean así cuadrados, con esquinas. Eso quiere decir Koliuhki. Y Cal describe como el cuerpo, la oquedad, como si fuera un cuarto, ¿verdad? Como un cuarto, como una pieza de una casa. Por eso tiene Cal. Pero Chic, porque se ve ahí como un ombligo. Chictli, ¿verdad? Bueno, estamos mostrando así aquí. Ya esa escritura. Aquí es algo contemporáneo que se usa en muchos lugares, no solo en la Huasteca, sino de parte de Puebla, Hidalgo, ¿sí? Aquí mismo ¿cómo se llaman? Los llamados tlecuiles, ¿verdad? Tlecuil. Es una variante, es otra forma de decir tlecuil, pero aquí también un xictli, ¿sí? Y por supuesto también ombligo, el ombligo de una persona, ¿verdad? De una persona, tiene aquí ombligo, es un xictli, ajá, es un xictli. Ahora, ¿por qué queremos mostrar esto así? Esto de xictli, esta oquedad. No solo, no, si ustedes lo ven aquí, no solo el xictli equivale aquí en la Tierra, aquí en alto un cráter, aquí ya algo representado, ya algo, digamos, abstracto, ¿verdad? Ya en escritura. ¿Y para qué usaban eso? Lo usaban a veces como adorno en algún documento o usaban en la ropa, ¿sí? Lo usaban. Ya, entonces aquí también es algo contemporáneo, esta idea de Xictli, del goteo, Tlaxica, y aquí el ombligo, ¿verdad? Que hemos hablado mucho. ¿Por qué Mexico tiene esta raíz? Chico, chico, sí. Pero también hemos encontrado, voy a borrar un poco acá, hemos encontrado que a Mexico también le llamaban Tlalxico. La misma ciudad, o sea, Mexico, también Tlalxico. ¿Pero qué es Tlalxico? En el ombligo o en la oquedad, en la cueva de tierra. Eso es muy interesante. Como tiene esa misma parte, Chico, ¿verdad? Solo aquí es Tlal. Ya vimos en la figura, en la lámina, digamos, lo que nosotros decimos el Xictli, que hay una curva de agua y sugiere que da vuelta como un ombligo, ¿verdad? Como si el agua se torciera y nos diera de idea sí, de algo muy curvo que da vuelta y que da la idea de Xictli, precisamente. Pero
también hemos encontrado que Ashictli quiere decir literalmente ombligo de agua. Eso aparece en el diccionario de Molina, ombligo de agua, pero es el agua cuando hace algún giro, se hace como un ombligo, pero es en el agua. Y aquí dice Tlalchico, es en la tierra, pero entonces lo que indica es que es una oquedad, porque nuestro idioma es muy descriptivo, ¿verdad? Y entonces aquí vamos a trabajar también con este Ashictli, que el diccionario dice que también, si es el remolino de agua, ombligo de agua, pero entonces, digamos que Mexico, para nosotros lo que encontramos es que, voy a exagerar aquí un poco, voy a poner otra X, esta doble C, hace poco decía un profesor, un doctor que da clases de náhuatl clásico, decía, estoy de acuerdo con que Mexico Tenochtitlan sea un nombre dual, pero decía que nos faltaba que pudiéramos explicar más esto de Chico. Para mí, entonces, este es el lugar o sea, ese manantial, esos manantiales, y esto da la idea de ombligo, o sea, es metafórico, ¿sí? Es poético. No es que sea exactamente un ombligo, porque el agua que veíamos del Xictli, ¿verdad? Veíamos que se torcía así en parte, ¿verdad? Da la idea de un remolino. Para mí eso es lo que indica Xic. Ese Xictli está aquí, dando la idea el agua. Pero esto del mesh, podríamos decir un poco más. Ya dijimos que mextica se refiere al agua que emana, que así se dice en la Huasteca. Otros dicen mediatica, ¿verdad? Aquí lo retomamos. Pero ¿cómo vamos a mostrar que mesh se refiere a una emanación, algo que brota, algo que se desprende en este caso, pues para nosotros lo que entendemos es que se refiere al agua? Vamos a hablar de una planta que seguramente ustedes conocen bien. Esta planta, espero que vean bien ahí, esta planta se llama, me parece aquí también deberíamos utilizar, es una propuesta doble X, Mexixquilitl. Mexixquilitl también se llama Papaloquilitl. ¿Qué sería Papaloquilitl? Ya lo hemos visto. Sí, sería quelite y Quelite, mariposa. mariposa. Porque el papaloquelite tiene forma de mariposa. Sus hojas aquí en la Ciudad de México, en muchas taquerías, ¿verdad? Nos ofrecen este quelite, generalmente con carnitas o con tacos de X, ¿verdad? Bueno, ya lo estoy antojando ahí. Pero también se llama Mexixquilic. Pero entonces, ¿qué será Mexixquilic? Porque si así como aquí está describiendo que este quelite tiene forma de mariposa y cuando vamos, digamos, a comer ese quelite que es muy rico aquí, muy sabroso, muy verde, y si lo vemos detenidamente un poco, parece mariposa, ¿verdad? Parece una mariposa, así. No necesitamos mucha imaginación para decir, es una mariposa esta hoja, ¿verdad? Ahora, pero, pero eso mismo, llamado Mexixquilic también, parece, y no porque en las crónicas dice que a los mexicas les llamaban comedores de Mexixquilic o de berros, como
contrarios, digamos, así les decían, pero no por eso tiene que ver con mexica, o sea, o mexitin, exactamente, sino vamos a ver esta raíz, bueno, sí en parte con esta idea de mexica, pero no directamente. Si este es un quelite, aquí hay otra palabra, shish. Para mí, esto viene de shishli. Shishli se refiere a algo líquido. Por ejemplo, decimos nosotros tlatlashishli, tlatlashishli, aquí está shishli, ¿verdad? A ver si se ve. Tlatlashishli, ¿qué creen? Son cuando uno tose, saca uno las flemas, lleva la raíz shishli. Cuando algo se oxida, es shishli también, un óxido, o sea, un fierro que se moja como ahora que está lloviendo, se moja y lo que cae después con el líquido así se ve así como café, eso también es shishli, pero es del metal, el óxido. Pero también, ¿qué creen? Que también a shishli, y eso los compañeros, amigos que saben náhuatl, lo saben bien, a shishli es el orín de animales, de personas, todo eso. Pues aquí dice shishli, entonces es un líquido. En el orín sí tiene A, de agua, ¿verdad? Mientras que aquí tlatlashishli es como el líquido de la tos, tlatlashishli. Pues entonces aquí tenemos shish, es la raíz shish, porque aquí se ha perdido tli, como ustedes ya van aprendiendo, se ha perdido tli, shish, basta para decir. Entonces, este quelite, como es el idioma así muy descriptivo, Kilitl está diciendo que este quelite tiene algo, tiene shishti, tiene un líquido. Tiene un líquido. Ahora díganme ustedes, los que han comido el pápalo, ¿cómo es esta planta? La forma es la mariposa, pero aquí no está describiendo estas hojas como mariposa. Lo que está describiendo es más bien el sabor, más bien lo de adentro. Ajá, el sabor, lo de adentro. ¿Qué les parece el mexixquili, los que han comido? A ver, acuérdense que han comido con carnitas, con tacos, no sé, otros tacos, pero sobre todo con carnitas aquí en la ciudad, ¿verdad? Sabe como fresco, ¿no? Fresco, fresco, fresco. ¿Usted ha comido o le gusta el papa loquelite? ¿Y qué piensa del sabor y a comparación de otras hojas? ¿Cómo qué dice del sabor? Es un sabor profundo, fresco. Profundo, fresco, aromático. Sí, sí, aromático. ¿Usted cree que tenga más líquido que otra, más como más agüita, más líquido que otras verduras? Digamos que otra hoja. Sí, me parece que sí es un sabor muy particular, no hay otra hierba que se parezca. Sí, entonces estamos hablando aquí de este papaloquilitl, también se le llama mexixquilitl en otra región náhuatl o en otras regiones náhuatl. Ajá. Aquí mismo también se decía mexixquilitl en el centro hace mucho tiempo. Y entonces shish es una raíz que quiere decir líquido, como desecho del cuerpo, como las flemas, o a veces también la diarrea. Shishli, ajá, es diarrea. Shishli es el óxido. Pero el náhuatl es muy descriptivo, entonces lo que está diciendo que este quelite tiene un líquido, tiene mucho líquido, o un líquido, o sea, muy notorio, pero mesh, ese es lo difícil. Yo lo que entiendo es que mesh se refiere a emanación, o sea, en la palabra mexico, para mí es emanación de líquido, de agua, pero no solo de agua fría, sino de agua caliente. Y entonces para mí, como el náhuatl es muy descriptivo, aquí está describiendo este quelite que le emana, que tiene un líquido,
y ese líquido emana, se desprende, brota. Porque si uno a ver, sí. Cuando lo muerdes, Ajá. el sabor Ajá. impregna toda la boca hasta la nariz. Hasta la nariz. Es que llega hasta las orejas. Eso es lo interesante de ese sabor tan fuerte, ¿no? Tan fuerte. O sea, eso es emanar para nosotros, no solo es el agua, mesh, sino emanar, desprender. Y entonces, para nosotros, alguien que come mucho berro, meshishkilik, se da uno cuenta. Sí, claro, se da uno cuenta fácilmente porque se impregna incluso en la persona, ¿verdad? Y entonces dicen, ay, comiste meshishkilit o papaloquilit, ajá, comiste, ajá. Y sí, o sea, huele mucho. Incluso yo a veces lo recomiendo a mis alumnos. Algún alumno lo recomendé, le dije, esto es muy bueno, meshishkilit, lo comían los mexicas. Ya lo probó, me dice, ¿qué te parece? Le dije cuando lo probó. Dice, no me gustó. Es muy fuerte el sabor. Dice, es muy fuerte el sabor. Y es cierto, es cierto. Por eso parece que combina bien, y no hacemos comerciales de carnitas, pero parece que combina bien con las carnitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrar con esto? Que el náhuatl es descriptivo, y cuando se habla de plantas, se describe a veces el color, a veces el sabor, si es que tiene mucha agüita, si es muy seca, si tiene espinas, una fruta igual, todo se va describiendo, los parajes, los terrenos, los lugares, los nombres de aves, de flores. En este caso no es la excepción, aquí también se describe mucho. Entonces, para mí es el quelite, que tiene líquido emanante, digamos. Ajá. Y eso es muy notorio. Muy notorio. Ajá. Pero a la vez, aquí vamos a también asociarlo con mextica, que también se dice así, cuando algo está emanando, sobre todo el agua, mextica. Ajá, mextica. Mextica el agua está emanando, es con mesh, así. Pero claro, ¿cómo vamos a demostrar, cómo vamos a mostrar, cómo vamos a enseñar, cómo vamos a dar esta idea de que en México lo que está diciendo es que esto es agua? ¿Por qué digo que es agua? No tenemos aquí ahora a la mano la lámina, pero lo hemos visto muchas veces, que hemos trabajado en la lección pasada, el símbolo de agua caliente y fría. Para nosotros, entonces aquí ese es el en o lugar. El ombligo, pues es muy más amplio, metafórico, pero puede ser el ombligo de agua. O sea, en el ombligo, metafóricamente, en el ombligo de agua, emanante. Pero entonces, ¿qué podríamos decir? En el ombligo de agua caliente, que emana, agua caliente y fría, agua azul y agua color papagayo o guacamaya. A mí me parece que esta palabra encierra estas dos, o sea, estas dos aguas. No quisieron decir nada más el agua azul, nada más el agua color papagayo o guacamaya, sino las dos aguas. Y para mí, que está en la lámina, que está cerca del pico del águila, que pues porque es un símbolo de agua, ¿verdad? No se refiere a tierra a ese símbolo de agua, está muy claro que es agua caliente y fría, que es azul o verde oscuro. Ajá. Los traductores dicen azul algunos, pero también hemos encontrado que es como la hierbita matlalchihuitl, el azul, o sea, es un verde oscuro, dice el diccionario de Molina, y el rojo es lo que dicen rojo algunos traductores, lo que entendemos es que, como dice también color papagayo, yo digo color guacamaya todo este tiempo, pero yo lo que imagino es que es una guacamaya no verde, no azul, o un papagayo no verde, no azul, sino de esas como naranjas, rojas, poco amarillas, ajá.
Entonces, para mí, eso sería México. En el ombligo, donde emana agua caliente, agua fría, agua azul verde, en mis palabras, de lo que he encontrado, y agua color papagayo o color guacamaya. Pero eso se refiere a esa agua que nacía en esa cueva que se encontraron, aunque claro, es difícil mostrarlo ahora porque eso nos pasa en la ciudad. Nos dicen, oiga, ¿qué significa mi paraje, mi pueblo? Ah, pues vamos a ver qué hay, a ver si reconocemos algo el lugar. Pero resulta que ya está lleno de casas y ya no se puede ver el manantial, el zacatal, el que si hay venados X, pero hay así nos pasa con la palabra México. Vamos a ver qué podemos encontrar. Ya es muy difícil. Hay tantos edificios, hay todo ya. Aunque se volvió a sacar en parte el templo mayor, es difícil entender eso. Por eso nos cuesta trabajo entender esta palabra. Pero entonces para nosotros lo que hemos ido encontrando, no sé si vayan entendiendo, si yo me doy a entender así, esto pertenece a esa cueva allá adentro, encontraron, que les comento que sí lo dice la crónica Mexicayo, que hay una cueva, los manantiales estaban adentro, entonces para mí esto está describiendo allá adentro esas dos aguas. Los manantiales. Pero Tenochtitlan, o sea, México, Tenochtitlan está describiendo un espacio, un lugar donde primero hicieron un adoratorio los mexicas junto al árbol de tunas duras, donde el águila se posó en el árbol de tunas duras, ahí casi junto, pero afuera en el exterior. Ahora quiero decir algo más. ¿Por qué creo yo que no puede ser aquí ombligo de la luna? Una, pues no tiene Metz, no tiene TZ, que es la raíz de luna. Y no hay luna allá en la lámina, ¿verdad? Que hemos trabajado, no hay luna, ¿verdad? No hay luna. Pero aquí hay algo interesante que les va seguramente gustar. Voy a borrar aquí tantito. Bueno, antes de decir esto, allá en la Huasteca, como el corazón de la Huasteca veracruzana, y hablo de esto siempre porque he trabajado allá mucho tiempo, o sea, voy cada cierto tiempo y voy preguntando, y he trabajado otras cosas allá. Hemos tomado fotos, video, hemos trabajado, conozco algunas familias, y hay una región que para mí, para muchos es el corazón de la Huasteca. Creo que ya les hemos mostrado este cerro, ¿verdad? Es un cerro muy, muy así bonito, se ve desde kilómetros, desde Hidalgo. Y aquí se hacen los rituales, las peticiones de lluvia en estas fechas más grandes, ¿sí? Más grandes. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Estábamos por aquí hay una población aquí al pie, por aquí, había casas aquí. Es un pueblo pequeño, pero hay casas. Y estábamos tomando, creo, unos refrescos con un compañero que fuimos de aquí, de la Ciudad de México. Y de repente llegó alguien a caballo. Y pues somos extraños, aunque yo sea nahuablanza y de por allá, pues yo también soy extraño porque voy con este señor. Debo decirles que cuando vayan, no teman que les digan coyotes. Si no hablan náhuatl, el que no habla náhuatl que va de fuera, le dicen coyote. Niños, jóvenes, señoras, es un coyote, porque no hablan náhuatl. Si hablan náhuatl, pues no le dicen coyote. Pero no es ofensivo, sino es para diferenciar. ¿Sí? Claro, también se puede usar de manera ofensiva. Pero este señor llega a caballos, se detiene su caballo cerca de la tienda y nos dice, Campa in Gualawi, Coyome. Quiere decir, ¿de dónde vienen coyotes? A mí también me dijo coyote. ¿De dónde vienen coyotes? Pero quiere decir, ¿de dónde vienen como mestizos? Casi como de la ciudad.
Claro, yo me reí y él lo dijo también en parte en broma. Y el compañero, que ya habla náhuatl, bueno, algo, mucho se da a entender, él dijo rápido, México, México, Mexcoaltepetl, dijo. Y dijo, a Ciudad de México, de la Ciudad de México. Pero dijo México, como se dice allá, México. Y entonces, de repente él dijo, este señor, Nican, Mexcotlali, Iguanepa, Mexcoaltepetl. Me sorprendió, me gustó mucho. Dijo, aquí es la tierra, en términos de allá, aquí es la tierra de los manantiales, allá es la ciudad de los manantiales. Eso significa, aquí es la ciudad, la tierra de los manantiales, allá es la ciudad de los manantiales. ¿Y por qué ellos lo conciben así, esa región? Porque como hay muchos cerros, y donde hay cerros, siempre, generalmente hay manantiales, por ahí. Y entonces me sorprendió y me gustó mucho porque siempre estoy buscando estas cosas por ahí. ¿Y por qué digo que esto nos puede ayudar, esta raíz? Y porque esa forma de decir acá esta ciudad, México, también esto se está trabajando, también otros lo están trabajando, en un documento que trabaja el señor Gutiérrez Tibón, un italiano, sí habla de un cronista, porque junta varias como escritos de cronistas, pero en uno dice, los que hablaban bien en México, los que hablaban bien en México, Tenochtitlan, el náhuatl, decían México. O sea, yo lo que entiendo es que ya había quien decía México y quien decía México. O sea, ya había variantes de la lengua, o sea, grupos diferentes. Pues yo he encontrado esto poco a poco, no lo sabía yo, pues, pero esto, entonces aquí, como se dice allá México, esta es la misma raíz Mesh, ¿verdad? Es la misma raíz, o sea, si este es un lugar y este es un lugar de emanación, hoy en día allá en la región, México se le dice a los pozos, a los manantiales. Una señora o un niño puede decir, Nia México, pero no quiere decir que viene a la Ciudad de México. Dice, voy al pozo, voy al manantial. Ajá. Por eso, ¿por qué esta raíz nos puede ayudar a entender la palabra México? Aunque aquí exageramos, como digo, porque pues esta no es la escritura del náhuatl, ¿no? Pero estamos poniendo aquí doble X y doble C, que algunos, claro, nos reclamarán, seguramente querrán decirnos algo los de la Real Academia de la Lengua Mexicana, español, del español mexicano, pero así lo ponemos, estamos proponiendo que así se pueden entender las raíces, ajá, para ir avanzando. Pero antes de esto, pues quiero comentarles, depende del tiempo de ustedes también, que para mí fue muy importante que encontraran esas dos aguas, porque aunque ya han pasado 700 años desde la fundación, podemos pensar ahora en qué creían ellos cuando vienen caminando. O sea, en algo superior, en algo como un Dios allá arriba, ¿en qué creían? Es cierto que hemos cambiado de 700 años para acá, digamos, ¿sí? Vamos cambiando. En los pueblos de habla náhuatl también, cada vez, ¿no? En una cosa, aquí, esos dos manantiales que aquí estaban, en esta oquedad un poco más grande, y aquí salían, como decimos, como dice la crónica Mexicayotl, y lo hemos ido entendiendo. Aquí sale en la cueva, este es un cerro. O sea, lo que encuentran ahí en ese islote, me parece que es el islote principal, es el agua, pero a la vez es en algo que creían mucho, ¿sí? Tlaloc, ¿verdad? Que hasta la fecha nos llegan las imágenes, en las piedras, en los códices, Tlaloc. Hasta hoy en día los locutores cuando llueve dicen, ya nos hizo bien Tlaloc, Tlaloc nos mandó la lluvia,
o está enojado Tlaloc porque no nos manda la lluvia, hay mucho calor, ¿verdad? Eso se da aquí en la ciudad, aquí, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Aunque ya pasó la fundación 700 años, aunque ya el náhuatl se va perdiendo, pero Tlaloc está en los medios, ¿no? En la boca de muchos locutores, de muchos que trabajan en los medios. Y lo escuchamos, ¿no? Pero ¿qué es Tlaloc? Pues entonces, si aquí había agua, encuentran agua, o sea, para mí, no solo encuentran aquí en algo que creían. Tlaloc no es precisamente como nos han enseñado, a veces nos dicen que esto es el dios de la lluvia. Pero si tomamos el diccionario, aquí en la C no hay lluvia. Aquí en Tlaloc no hay lluvia. Lluvia se dice Quiahuitl. Y entonces no aparece, debería aparecer aquí en esto, aquí. Y nos dicen que Tlaloc es hoy en día nos enseñan así, incluso en los libros en español, como si fuera varón, ¿verdad? Como si fuera varón, como si fuera macho, el dios, ¿verdad? El dios de la lluvia, él. Pero lo que se dice en náhuatl, lo que se entiende todavía, es que Tlaloc son las dos cosas. O sea, Tlaloc es hembra y macho, es señor y señora. ¿Por qué les digo esto? Hay pueblos nahuas que dicen esto. Tlalocan nana, así. Tlalocan tata. Aquí es donde se ve que es dual, ¿verdad? Que Tlaloc, o sea, aquí nana es señora, o sí, señora, señor, o madre, padre, madre del Tlalocan. Ahorita les digo qué es Tlalocan. Padre del Tlalocan. Así se emplean los dos. Pero precisamente yo lo que digo aquí y lo que dicen los textos, las crónicas, y todavía hoy en día se usa así, el Tlalocan es un lugar donde hay agua. El Tlalocan es hacia adentro de la tierra, en las cuevas. Así lo dicen los textos. Ajá, sí, ajá. Entonces el agua es masculino o femenino. El agua, digamos, para los antiguos y para hoy todavía, Puebla, Guerrero, en estas fechas pedimos la lluvia. Nos preocupa que no llueva, ¿sí? Y entonces, porque si no tenemos un sistema de aguas, como en unos lugares donde hay sistemas de riego, hay mucha agua, eso es otra cosa con el agua. Aquí mismo, ¿no? Donde no hay eso, se preparan estas fechas para ir a pedir la lluvia, como a mediados de mayo o a finales de mayo, cuando ya hace mucho sol y se van agotando los pozos, se van agotando los arroyos, todos tenemos sed. Eso lo explican muy bien los nahuas en la Huasteca y en otros lugares, como algo muy fuerte, muy fuerte. Y hay gente que dice, y nos preocupamos, si no llueve, ¿tendremos maíz este año? ¿Tendremos para los animales maíz o darles de comer para nosotros? Si hay mucha sequía, tendremos que salir a trabajar a la ciudad, a algún otro lugar. Tendremos que ir cada vez más lejos por el agua, porque así nos pasaba. Se agotaba un pozo ahí donde había más población, teníamos que ir a otro y no llovía, y a otro y no llovía, y cada vez íbamos lejos. O si no, tendríamos que quitar todo el lodo de los manantiales, sacarlo, para que empezara a manar poco a poco, porque en todo el año se va llenando otra vez de lodo, de tierra, así. Y siempre hay que estarlo, nosotros decimos, cuidando, rascando. Ahí es donde entra el trabajo colectivo para limpiar los pozos, los manantiales en muchos lugares. Pues ellos, cuando llegan aquí, para mí, llegan a un Tlalocan, porque aquí está Tlaloc. Y Tlaloc no quiere decir que hace algo que se ve fácilmente para nosotros, pero creemos que el agua tiene una esencia, un espíritu dual, padre, madre, señor, señora, así lo decimos, o sea que está en dos, como dos fuerzas, dos energías,
Y por eso, hacia el sur de Veracruz, por la zona de Songolica, dicen Tlalocanana, Tlalocantata. Ahí está el Tlalocan. Y lo que dicen los cronistas de lo que creían los mexicas cuando hablaban del Tlalocan, decían, en Tlalocan siempre es primavera, en Tlalocan siempre hay verdor. ¿Qué querían decir? Pues el Tlalocan, ahí donde describen que llegan los mexicas, estaba lleno de carrizos, dice. Lo digo con mis palabras ahora, ¿no? Tolzalan, Acatzalan, Tolistic, Acaístic, o sea, lleno de carrizos, lleno de tules y muchos peces también ya vimos, ¿verdad? O sea, lo que yo entiendo es que llegan a un lugar ideal. Pero entonces aquí con esto podemos entender un poco el agua del Tlalocan. Pero el Tlalocan, como hoy nos enseñan que es un dios de la lluvia, como si viniera todo, o sea, todo de arriba, no exactamente, sino es allí donde está el manantial, ahí está Tlaloc. Ahí es el Tlalocanana, Tlalocantata. ¿Por qué? Pues se evapora el agua. Pero nosotros pedimos, no allá arriba, así, mirando hacia arriba, digamos, pedimos ahí donde está el pozo, el manantial, ahí se hace ofrenda, tamales, chocolate, atole, café, ahí se habla, ahí se pide, ahí se danza, ahí se echa copal, muy bonito, muy interesante eso. Entonces Tlaloc está diciendo las dos cosas, madre y padre. Pero ¿qué creen? Si el agua que encuentran de color papagayo o guacamaya roja, ahí está ¿quién? A ver si se acuerdan. Ahí está el fuego. El fuego que dicen en el diccionario, en los textos, es Tletl. Pero ahí Tletl, acá en el centro, así, Tletl, como variante Tletl. Pero ¿qué creen? También lo han escuchado ustedes, que también los mexicas y otros pueblos, no solo nahuas, sino mayas, otros, y yo creo que en América, si el agua salía caliente, ahí también está una deidad del fuego, o estaba. ¿No saben no se acuerda alguien cómo se llama? Le decían Huehueteotl, ¿verdad? ¿Sí lo han escuchado? ¿Verdad? Y nos platican cuando vamos a los museos y nos dicen de una pieza por ahí, de un viejito que está cargando como un incensario y les dicen a los jóvenes niños, este es Huehueteotl, ese es el dios Huehueteotl. Y sí, Teotl es como decir una energía. Teotl no se limita nada más a decir Dios, deidad. Teotl es algo muy antiguo, Teotl es algo muy fino, Teotl es algo muy valioso, muy importante. Pero es antiguo, dice. Pero, ¿cómo creen que se concibe en la Huasteca el fuego que también se debe? Y me remito allá porque creo que muchas cosas quedan que puedan ayudarnos un poco para entender esto, para entender estos símbolos de agua, de fuego. En la Huasteca se dice Tlicahuantzin Nana, aquí no va aglutinado, Tlicahuantzin, me falta aquí, vamos a borrar, Tlicahuantzin Nana, Tlicahuantzin Tata. Claro, es una variante, pero aquí está Nana Tata, ¿no? No está aglutinado. O sea, el fuego hoy en día cuando se trabaja, se agradece el fuego, se le da ofrenda también, se danza, se le dice así, Tlicahuantzin Nana, Tlicahuantzin Tata. O sea, lo tomamos con mucho respeto, el fuego, ahí donde se cocina, y eso se hace todavía, ahí donde se cocina, se debe dar de comer al fuego también. Se debe hablar ahí con el fuego, se debe danzar ahí con el fuego. Pues es un elemento vital. Deberíamos hacerlo. Deberíamos hacerlo
porque comemos los alimentos cocidos muy ricos, ¿verdad? El agua caliente nos la mezclamos con el agua fría aquí y ya nos podemos bañar más tranquilamente, ¿no? Más así. Ya depende de cada quien cómo va a mezclar lo frío y lo caliente, ¿verdad? Pues en este caso los alimentos es muy importante, es algo básico, por eso entonces pensamos, y así lo aprendimos desde chicos, que Tlecahuantzin Nana, Tlecahuantzin Tata es una esencia dual, padre y madre, que es el fuego. Pero en Tenochtitlan le llamaban Huehueteotl, pero aquí incluye precisamente los dos. No hemos encontrado, yo no he encontrado en textos de Tenochtitlan que digan hembra y macho, señor y señora, pero en la Huasteca sí lo usamos. Pero seguramente si lo buscamos podemos encontrar algo más. O a lo mejor en otro pueblo sí le llaman huehueteos todavía. Eso puede ayudar, pero lo que quiero decir aquí es que estamos viendo cómo aquí encuentran agua, fuego en ese Tlalocan, pero a la vez, ¿qué creen? A la vez, los lugares de cuevas son lugares llamados Mictlán, lugar de los muertos, que para nosotros no están tan muertos. Para nosotros no es, el más allá no es un más allá, sino, como dice un compañero, es un más acá. Es un más acá que podemos explicar más adelante eso. O sea, a mí me parece que los hace detener, como dijimos, los de Huiloapa, los de Amachaltzinco, también nahuas, gentes que iban buscando dónde asentarse, que los hace detener el agua, o Tlaloc, digamos, aquí también los detiene Tlaloc. O sea, los detiene esta necesidad de agua. Y si hay agua caliente, imagínense, no tenían gas. Pues si yo encuentro agua caliente, agua fría y quiero vivir y no tengo de vivir y encuentro de repente agua caliente y fría casi en un mismo lugar, pues las aguas termales, las aguas calientes todavía hasta la fecha son medicinales, ¿verdad? Algunos dicen que son tan calientes algunas aguas que meten los huevos de gallina y se cocen y dicen que esa agua caliente era bebible. Entonces es un lugar de muy simbólico. A mí me parece que aquí encuentran los 4 elementos en un solo lugar. O sea, si aquí está el fuego, digamos, aquí está el fuego, aquí está el agua, este manantial, aquí mismo es la tierra. Ahí está la tierra, que también la tierra es una deidad también hembra y macho. También lo podemos platicar. Pero aquí mismo, para nosotros en la Huasteca, las cuevas son lugares del viento, de la esencia del viento, que también es hembra y macho, con la que también tenemos que estar bien, que también tenemos que llevar ofrenda, que también tenemos que platicar, porque los vientos son los que mueven las nubes. Y si hay nubes, hay lluvia, y si hay lluvia, como dicen allá, hay buenas naranjas, hay elotes, hay flores, hay frutas, hay de comer. A mí me parece que aquí encuentran eso, o sea, esos 4 elementos ahí están con los que iban a trabajar, hasta los que curan, el que cura, como en otras regiones, pues, no solo en la Huasteca, debe trabajar con estos 4 elementos, ¿verdad? Eso es importantísimo. ¿Por qué no entonces Mexico? O sea, para mí, por eso digo que Mexico pues puede ser eso, o sea, está encerrando ahí agua, fuego, frío, caliente, vida, muerte. Porque también he encontrado que el azul o azul verde o verde oscuro significa vida y el rojo muerte. Así, dual, ¿no? Adentro, Mexico, afuera, Tenochtitlan, caliente, Totonki, aquí decían Totonki, en la Huasteca decimos Totonic, como al revés, ¿no? Totonic, pero es lo mismo, caliente, y Sesek, frío, el azul, o verde, verde azul. Entonces hay muchos simbolismos, muchas cosas que decir, nada más aquí de esta cueva, de este lugar, y por supuesto también pues el viento ahí es un poco difícil que el tlacuilo o que el escultor
lo plasmara en esta piedra que estamos trabajando, pero sí plasma el agua, ¿verdad? Y afortunadamente en la crónica Mexicayo dice que una de esas aguas era caliente. Y plasma el águila que viene guiando, desde muy al norte. Y precisamente lo que hemos encontrado en el camino es que el águila no aparece nada más una sola vez, hasta aquí, sino que viene apareciendo. Y también lo que hemos encontrado es que en muchos lugares donde se detienen, yo digo, a lo mejor no solo los mexicas, porque muchos otros pueblos vienen hacia acá, hacia este valle, seguramente lo que vemos en el Códice Boturini es que se detienen también donde hay agua. Atotonilco, Atlitlalaquian, agua, Coatepec o Cohuatepec, también agua, hay un río, y otros lugares. En Chicomostoc también ya hay un símbolo de agua. Eso es lógico, ¿verdad? Porque no tenían agua embotellada, ni refrescos como ahora. Ajá. Entonces, ojalá pues esto nos pueda ayudar un poquito a entender el pensamiento náhuatl, entender cómo vamos caminando hacia la palabra mexico, para entenderlo. Y por supuesto, bienvenidos los comentarios también de otros amigos nahuablantes, profesores nahuablantes o investigadores, o en español los que leen sobre nuestra historia, sobre los pueblos indígenas. Pues también bienvenidos los comentarios. Eso nos puede ayudar a seguir caminando con esto, con ese trabajo, porque pues es necesario, ¿verdad? Sí, o sea, sabemos que hay personas que nos dirán, pues no, debe ser ombligo de la luna. México debe ser ombligo de la luna, debe ser ombligo del maguey, debe ser, incluso hay algún religioso dijo alguna vez, México no es más que el lugar del Mesías, si es México. Otro dijo, un asiático coreano, un investigador, dijo, como le llegó México, la palabra México por Estados Unidos, dijo, México no es más que el lugar de los Mec, y los Mec fueron de aquí de Corea, allá, y fundaron México, porque este grupo se decía los Mec. Claro, también se puede decir muchas cosas, desde lo que sabemos, desde algún otro idioma, desde algún otro país, desde algún otro estudio, pues, o profesión, pues sí, ¿verdad? Desde algún otro estudio, pues entonces todavía nos falta más plática para encontrar más datos que puedan ir mostrando esto de México, como hemos trabajado ahora. Bueno, pues agradecemos pues la Sucamati o el MIEC, y también invitamos a las personas que quieran venir a conocer este espacio de Bunco Xochimilco, aquí en el barrio de San Juan Moyotepec, en San Gregorio Atlapulco, pues pueden venir a este espacio, jóvenes, niños, papás y mamás, para que pues puedan conocer este espacio donde hay mucho que ver, que aprender de los libros, ¿verdad? Para niños y jóvenes.